Esta semana cubriremos la porción Tetzaveh, que significa y mandarás, que va de Éxodo capítulo 27, verso 20 al capítulo 30, verso 10. Y sí, estamos dentro de la app del templo. ¿Por qué? Porque estaremos cubriendo uno de los mandamientos de acuerdo a la escalera educativa, que es el contexto del templo. Este mandamiento está muy relacionado con lo que es el servicio continuo, con la ofrenda continua, la ofrenda tamid en el templo. Entonces, vamos a considerar para esta porción, para este pequeño recorrido que vamos a hacer por la app, que tengamos a mano el Targiat Mitzvot, que es el listado de los mandamientos, y también vamos a usar el recurso que se llama Abodaja Korbanos, que nos da los pormenores de cómo era el servicio continuo y las ofrendas especiales que se hacían en el templo. Entonces, vamos al mandamiento 98, que se encuentra en Éxodo capítulo 27 verso 20, que dice: hacer que las lámparas ardan siempre. Es un mandamiento que aplica solamente para los Kohanim, para Aarón y sus hijos, y también aplica solamente cuando el Beit Hamidash, el templo, esté en funcionamiento. ¿Cuál es la esencia de este mandamiento? La esencia del mandamiento es que los Kohanim tienen que hacer que las lámparas de la menorá estén ardiendo todo el tiempo. Además, aquí en el mandamiento, en la explicación del mandamiento, se nos da una breve introducción de cómo era este servicio, y también nos menciona en la perspectiva que cuando se levantó por segunda vez el templo, el segundo templo en los primeros días, hubo un milagro que fue que todo el día la lámpara principal estuvo en llamas, o sea, estuvo encendida todo el tiempo. Así que, considerando todo esto, vamos a hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo es que se hacía este servicio en el templo? Nos encontramos en el lugar donde los sacerdotes iniciaban con el servicio de la ofrenda tamid, es decir, con la manipulación del cordero, que estamos aquí en el sector norte del altar, y en donde recuerden que la ofrenda tamid, la ofrenda continua, iniciaba bien temprano por la mañana, iniciaba con una primera suerte que se echaba, que era para escoger al sacerdote que iba a limpiar las cenizas del altar, y también los sacerdotes que iban a acomodar los fuegos para que siempre hubiera una llama continua sobre el altar. Una vez que hacían esa parte, se hacía una segunda suerte en donde se escogían a los sacerdotes para el resto del servicio, ya sea la limpieza de la menorá, del altar del incienso y la manipulación del animalito en este sector de aquí, del el patio del altar, ¿ok? Del patio donde los sacerdotes hacían su servicio. Una vez que se escogían los sacerdotes que hacían la limpieza de lo que es la menorá y el incienso, el altar del incienso, se dirigían al lugar santo, entraban aquí por el ulam, que es el lugar por donde se encuentra el velo. Vamos a cruzar este velo, y al cruzar este velo vamos a ver que hay dos puertas. Qué hermosas puertas. Bueno, estas puertas, también la función de estos sacerdotes que hacían la limpieza de lo que es el altar del incienso y la menorá, ellos tenían que dirigirse hacia el norte, es decir, hacia nuestra derecha, hacia una pequeña puerta que les permite ingresar a una cámara dentro del edificio del templo, en donde al entrar por esta puerta, ellos van a girar hacia el sur nuevamente, hacia la izquierda, y justamente aquí se nos habla en la Mishnah de que esta puerta tenía un cerrojo, que tenían que introducir su brazo hasta las axilas para poder abrir la puerta, y una vez que abrían la puerta pasaban a este lugar, en donde vemos que hay una doble puerta para entrar al lugar santísimo, de acuerdo a lo que también nos relata la Mishnah y los recursos que hablan sobre el templo, ¿ok? Entonces vemos que aquí ellos abren estas puertas, y recuerden que mientras estos sacerdotes están abriendo las puertas y preparándose para su servicio, en el sector norte del altar se está preparando el corderito para hacer la inmolación y también manipular la sangre. Entonces, cuando ellos abrían estas puertas, el sonido de las puertas hacía, o más que nada era la señal para que los sacerdotes que estaban con el animal iniciaran también su servicio.
Mientras eso sucedía en el patio, ellos ingresaban por esta puerta para entrar al lugar santo. El sacerdote que fue seleccionado para hacer la limpieza del altar del incienso se dirigía hacia su servicio. Una vez que terminaba, se retiraba ese sacerdote y cuando él salía del lugar santo era la señal para que se iniciara con lo que es el servicio de la manipulación del animal, es decir, el degollamiento y la manipulación de la sangre y que se esparciera en el altar. Una vez que se hacía esos pasos, recién ahí el sacerdote que estaba seleccionado para limpiar la menorá iniciaba con su servicio de el mantenimiento y encendido de las lámparas. Wow, familia, miren qué interesante. Y recuerden que todo esto está pasando en el mismo tiempo y todo tiene un tiempo, todo tiene un procedimiento, todo está sincronizado en el templo. Sonidos como por ejemplo la apertura de las puertas ya era una señal para los sacerdotes. La salida de el sacerdote que limpió el altar del incienso era una señal. El que se derramara la sangre en el altar era una señal para el sacerdote que justamente estaba cumpliendo con el misbot, con el mandamiento 98 de mantener las lámparas encendidas. Cuando esto sucedía entonces, el sacerdote, recuerden que ellos entraban también con todos sus utensilios. El sacerdote entraba con los utensilios para la limpieza, las mechas, el aceite para las lámparas. Se posicionaba en estas escalinatas que había aquí al frente para facilitar su limpieza y empezaba a limpiar las lámparas. Algo importante es ubicarnos geográficamente dentro del templo. Me voy a ir un poquito más hacia atrás, acompáñenme, y vamos a mirar hacia el lugar santísimo, perdón. Este lugar, estamos mirando justamente hacia el lugar santísimo, que es hacia el oeste. A nuestra izquierda se encuentra el sur, a donde está ubicada la menorá, y a nuestra derecha, mirando hacia el oeste, se encuentra la mesa de la presencia. Es decir, que el sacerdote, recuerden también otra cosa muy importante, es que el sacerdote nunca le da la espalda al lugar santísimo, entonces se posiciona frente a la menorá y empieza con sus servicios de limpieza, cambiar las mechas, rellenar los recipientes con aceite y encender estas lámparas nuevamente. ¿Cómo era este procedimiento? Miren, estamos viendo que la menorá tiene 7 brazos. Miren qué interesante. El servicio de la ofrenda tamid se hacía 2 veces al día. Una vez a las 9 de la mañana y otra a las 3 de la tarde. Ese es nuestro horario. En donde el sacerdote que hacía la limpieza por la mañana limpiaba las primeras 5 lámparas. Es decir, las que van desde izquierda, o sea, desde el este hacia el oeste. Esas primeras lámparas, el sacerdote les daba manutención, las limpiaba, les quitaba el hollín, rellenaba del aceite y las volvía a encender. Y por la tarde hacían las 2 últimas que se encontraban desde el sector oeste hacia el este, las 2 últimas que estamos viendo justamente ahí. Y de esa forma se mantenían las lámparas encendidas y se controlaba que durante la noche no se apagaran. Y si se apagaban, se volvían a encender. Una vez que el sacerdote realizaba su abodá, se retira. Obviamente recuerden, vamos a hacerlo como el sacerdote lo hubiera hecho, salía sin darle la espalda al lugar santísimo y se retiraba de lo que es el lugar santo. Una vez que el sacerdote salía, era la señal para que en el sector norte, en este sector del altar, recién ahí comenzaban con el desmembrado del animal. Lo llevaban hacia esas mesas que estamos viendo ahí y seguían con el procedimiento de presentar ahora sí las piezas de la ofrenda tamid, de la ofrenda continua, del cordero de la mañana o de la tarde, en los fuegos del altar.
qué importante es poder estudiar el servicio de la casa de nuestro Rey, ya que en esta porción hay muchos mandamientos que están relacionados con el servicio continuo, el servicio de la ofrenda continua, la ofrenda Tamid, y por eso quiero invitarte a que busques en la Mishnah, que estudies con respecto a la ofrenda Tamid, cómo era, hay muchos detalles que quizás no hemos cubierto en esta pequeña cápsula, pero te invito a que sigas escudriñando y aprendiendo aún más de la casa de nuestro Rey. Y también quiero invitarte a aprovechar la oportunidad de que te unas al grupo de metodología a través del QR que está en pantalla y también que te suscribas a teshuva.tv. Y desde aquí, desde el Monte de los Olivos, con esta hermosa vista a la casa de nuestro Rey, me despido hasta la próxima cápsula. Shalom familia, nos vemos.